revelado. Un CEO se enamora de una misteriosa chica durmiendo y la busca en una ciudad increíble. Alejandro, un joven brillante de 35 años, destaca en el mundo empresarial desde su oficina en un rascacielos en Guadalajara. Criado en una familia humilde, siempre había ansiado ser el orgullo de su abuela, quien con sus historias sobre la lucha y el sacrificio, lo empujó a escalar en su carrera. Sin embargo, en su afán por alcanzar el éxito, ha descuidado la vida personal, viviendo en una burbuja de trabajo y lujo que le resulta vacía. Durante un evento empresarial abarrotado, su mirada se detuvo en un rincón del salón. Allí, Valentina, una joven ajena al bullicio, dormía. Era un respiro de paz en medio del ruido y el ajetreo, y algo en su expresión le recordó a su abuela. Sin pensarlo, aquel hilo invisible lo arrastró a seguirla cuando se levantó. Alejandro se encontró envuelto en las animadas calles de su ciudad natal, reviviendo recuerdos de infancia que contrastaban con la vida monótona que había construido. Las risas y gritos de su niñez lo atormentaban mientras se distanciaba de su mundo corporativo. Al dar con Valentina en un mercado local, su mundo se tambaleó. Ella provenía de un entorno de escasos recursos, entre colores vibrantes y voces llenas de vida. Al ver cómo luchaba su familia por salir adelante, sus sentimientos se intensificaron. La conexión que sentía con ella lo hacía cuestionarse su propia definición de éxito. En los días siguientes, cada encuentro desataba un torbellino de emociones. Valentina, con su visión sencilla de la vida, no solo le mostraba la belleza de lo auténtico, sino que también lo confrontaba con sus propios prejuicios sobre lo que significa tener éxito. ¿Para qué estoy trabajando tanto si lo que realmente quiero es ser feliz? Se repetía en su mente, atormentado por los ecos de ambición que lo habían guiado hasta allí. Pero a medida que su conexión con Valentina crecía, también nacía la presión de cumplir con las expectativas familiares. La carta de su abuelo, llegada en un sobre amarillento, revelaba secretos del pasado que pensaba olvidados, profundizando su ansiedad. Los sacrificios y decisiones de su familia lo llevaban a cuestionar si realmente era el que encabezaba la línea de su legado o simplemente un prisionero de su propia elección. La oferta profesional que se cernía sobre él era su oportunidad dorada, el cierre perfecto a años de esfuerzo. Sin embargo, cada vez que pensaba en ella, Valentina se asomaba en su mente, recordándole las lecciones de amor y autenticidad que le había enseñado. La dualidad del deber familiar y el deseo personal lo consumía. En ese instante decisivo, supo que no podía seguir ignorando esa voz interna que lo instaba a seguir su corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentó al recibir una llamada inesperada de un antiguo rival, amenazando su camino y lo que había construido con Valentina. No solo su carrera estaba en juego, también el lazo que se formaba entre ellos. Las decisiones se apilaban abrumadoramente en su mente, cada paso que daba lo alejaba más de la certeza que ansía. En su corazón, una verdad retumbaba. ¿Podría dejarlo todo atrás para seguir su verdadero deseo? Su vida, tal como la conocía, estaba a punto de volverse irreconocible y, al enfrentarse a su futuro, se preguntó si sería capaz de hacer lo correcto. Alejandro se despertó aquella mañana con el peso de la indecisión aplastándole el pecho. Las luces de la ciudad filtraban destellos a través de sus cortinas, iluminando la habitación en la que había construido su vida de lujo. Sin embargo, el brillo parecía lejano, como un eco de algo que había perdido. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos giraban en torno a Valentina. Cada sonrisa, cada palabra compartida con ella habían catalizado una transformación interna. Había aprendido a ver la belleza en lo simple, en lo cotidiano, un concepto que había estado olvidado en su mundo de cifras y negociaciones.
Sin embargo, la sombra de la oferta de trabajo, con su promesa de estatus y reconocimiento, pulsaba en su mente como un recordatorio constante de lo que había estado construyendo. En el camino hacia la oficina, la presión de su antiguo rival resonaba en su mente. Se preguntaba si debía ceder ante la manipulación, arrodillándose ante un sistema que nunca le había ofrecido la satisfacción que realmente anhelaba. La incertidumbre se transformaba en un nudo en su estómago. ¿Era realmente eso lo que quería? Un ascenso que marcaría un hito en su carrera, pero que lo alejaría de la genuina conexión que había empezado a experimentar con Valentina. Aquella tarde, se sentó en su oficina, donde el estrés del trabajo habitual chocaba con sus nuevas reflexiones. Una pizarra blanca frente a él estaba llena de estrategias y planes, marcado por una urgencia que contrastaba con su deseo de explorar nuevas posibilidades. Se obligó a parar, incapaz de evitar que el recuerdo de una cálida tarde en el mercado, lleno de risas y colores, interrumpiera su concentración. ¿Qué pasaría si tomara un riesgo? Se preguntó mientras miraba por la ventana hacia las calles que había atravesado tantas veces, pero que, en esencia, eran un reflejo de su propia lucha interna. ¿Y si decidiera dejar el camino marcado para inyectar significado a su vida? Sabía que Valentina no solo lo había inspirado, sino que también le había dado un empujón para enfrentarse a sus miedos más profundos. En ese momento de claridad, Alejandro decidió que estaba listo para actuar. Sacó una hoja de papel y escribió con determinación su carta de renuncia. Las palabras fluyeron de su pluma como un grito interno buscando liberarse. Mencionó cómo había llegado a un punto en que el éxito se había convertido en una prisión, y que necesitaba buscar su verdadera voz, una voz que resonaba más con el amor y la autenticidad que con el reconocimiento corporativo. Sentía que por primera vez en años, estaba a punto de desafiar su propia narrativa. Si Valentina había desbordado su mundo, era el momento de hacer que su vida fuera reflejo de esa emoción. Era arriesgado, pero decidió que si no lo intentaba, se ahogaría en el que hubiera pasado. Sin embargo, una llamada inesperada interrumpió su trance. El hombre al otro lado de la línea no era otro que su antiguo rival, quien, después de escuchar sobre su inminente decisión, comenzó a manipularlo con palabras amenazantes. No lo haces bien, Alejandro. No estás listo para esto. La oportunidad de tu vida se te escapa. Cada palabra suya era como una soga apretando sus dudas, intentando mantenerlo en el camino de la ambición desmedida. Alejandro sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. La lucha no era solo contra su rival, sino contra las voces en su interior que repetían no estás hecho para esto. A medida que la conversación avanzaba, empezó a cuestionarse si realmente tendría la valentía necesaria para dar ese salto hacia lo desconocido, o si retrocedería nuevamente al abrigo familiar de lo que siempre había conocido. Antes de colgar, prometió que un giro inesperado en su camino estaba muy cerca. La decisión estaba forjándose en su interior. ¿Sería capaz de enfrentarse a su rival y, al mismo tiempo, a sí mismo? La vida que había anhelado se encontraba a un paso, y el futuro incierto le ofrecía un último reto, salir del confinamiento de su mente y abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, a la sombra de esa posibilidad, una inquietante revelación surgió: él no era el único que podría cambiar el rumbo de su historia. ¿Qué plan tenía su rival en mente? El día siguiente amaneció con nubes grises que parecían reflejar el torbellino interno de Alejandro. La decisión de renunciar seguía resonando en su mente, pero ahora había un nuevo elemento en juego. ¿Qué iba a hacer después? Esa era la gran pregunta que lo tenía atrapado en una espiral de ansiedad. La idea de un futuro incierto generaba tanto temor como emoción. Había dejado atrás un mundo que lo oprimía, pero no tenía claro cuáles serían los pasos hacia adelante. Cuando llegó a la oficina, sus compañeros notaron que algo había cambiado en él. Su mirada ya no se perdía en las pantallas, y su sonrisa era menos frecuente. Era como si la determinación que había sentido el día anterior se hubiera transformado en un espacio vacío en su interior, lleno de posibilidades, pero también de miedo por lo que vendría. Se sentó en su escritorio y miró su carta de renuncia. Una imagen de su vida antes de aquel momento proyectada en su mente, reuniones interminables, prioridades que no le interesaban, sacrificando su tiempo por un reconocimiento que no llenaba su corazón.
La llamada de su rival seguía ardiendo en su memoria. Nunca había considerado a ese hombre como una amenaza hasta ahora, había sido más un competidor en su carrera que un enemigo. Sin embargo, al tenerlo presente, Alejandro comenzó a pensar en cómo cada decisión en su vida había sido influenciada por él. Los años de trabajo se sentían como una serie de movimientos en un tablero de ajedrez, donde siempre había jugado de manera defensiva, corrigiendo errores en lugar de asumir la iniciativa. Esa mentalidad no había hecho más que reforzar la imagen de alguien que, a pesar de su éxito aparente, no había estado completamente presente en su propia vida. Su mente divagaba entre recuerdos de momentos simples, como las charlas con Valentina, momentos en que se sentía completamente vivo. Decidió que necesitaba más de eso y menos del juego tóxico que lo había mantenido cautivo. El tiempo pasó y, a pesar de la presión del reloj, se dio cuenta de que necesitaba una vía de escape, algo que imprimiera un nuevo significado a su día a día. Empacó unos pocos objetos personales y se dirigió a un café cercano, un lugar donde solía ir a reflexionar. Su esencia estaba en el aire, en el aroma del café y en la música ambiental, sentía que, quizás, allí podría encontrar las pistas que lo guiaran hacia una nueva dirección. Mientras saboreaba un sorbo caliente, Alejandro comenzó a dibujar sus ideas en una servilleta. Se preguntaba cómo podía utilizar su experiencia para crear algo que realmente representara sus valores, sin el peso de las expectativas de otros. Aquella servilleta se convirtió en un mapa de posibilidades, donde empezó a esbozar proyectos que abocaran a una conexión genuina, tanto con el mundo empresarial como con los valores humanos que había empezado a redescubrir en sí mismo. Pero el tiempo no se detuvo, y mientras las horas se deslizaban, no podía evitar que la presión aumentara nuevamente, la sombra de su rival lo acechaba. Cada concepto que anotaba atacaba su mente, haciéndole cuestionar su valentía para llevar a cabo una transformación radical. ¿Y si era un fracaso más? ¿Cómo se sentiría al enfrentarse a su antiguo jefe tras haber dejado su puesto? Finalmente, decidió que no podía dejar esta nueva fase de su vida en manos del miedo. Tenía una oportunidad para tomar el control, y esa decisión significaba no solo actuar contra el peso de las expectativas, sino también confrontar a su rival en sus propios términos. Esa noche, bajo las estrellas que apenas se veían en la ciudad iluminada, Alejandro sentía que el camino se alineaba frente a él, lleno de obstáculos, pero definido por sus elecciones. Sin embargo, la constante frustración de su rival susurraba en su mente. No estás listo, se repetía, como un eco permanente que lo seguía con una insistencia casi palpable. Esa voz comenzaba a ser una motivación, un catalizador que lo empujaba hacia adelante pero también lo mantenía en estado de alerta. Mientras se encaminaba a casa, una idea surgió de entre las sombras. Era el momento de enfrentar también a su rival, no solo para retar su visión, sino para demostrarle que Alejandro estaba listo no solo para ser el corredor de riesgo, sino el arquitecto de su destino. Esa confrontación inevitable lo aguardaba. ¿Podría dar ese paso decisivo sin sucumbir a las dudas? ¿Cuál sería el resultado de esta guerra entre la ambición desmedida y su deseo genuino por una vida llena de pasión y significado? A la vista de esa respuesta, sus dedos temblaban ligeramente. Las semanas siguientes transcurrieron como un borrón difuso en la mente de Alejandro. Cada amanecer traía consigo una mezcla de ansiedad y expectativa que palpitaba en su pecho. Había dejado atrás su trabajo, un acto que, a primera vista, parecía impulsado por una valentía indiscutible, pero que en su interior era arrastrado por la marejada de la incertidumbre. Había renunciado a las cadenas de una vida poco satisfactoria, pero se encontraba navegando en un océano de opciones que le resultaban abrumadoras. Comenzó a dedicar horas en ese café. Era su refugio, un lugar donde los ruidos de la ciudad se convertían en un murmullo distante y las sombras de sus miedos podían ser contempladas y analizadas con más claridad. Mientras encontraba consuelo en la rutina del café diario, las servilletas que antes llenaba de bocetos y sueños comenzaban a acumularse. Cada una contenía no solo sus ideas, sino también un rompecabezas personal que se negaba a resolverse. Una mañana, retomó un viejo libro que había estado medio olvidado en su estantería. Un tratado sobre liderazgo y autoconocimiento que, en su momento, había sido solo un compendio de frases vacías. Pero ahora, al leerlo,
Cada concepto parecía resonar con una intensidad nueva. Reflexionaba sobre la figura de un líder auténtico, uno que no se limitaba a dirigir a otros, sino que inspiraba a través de su propia transformación. Sentarse frente a la página en blanco había sido un catalizador de cambio. Entender que sus experiencias y aprendizajes eran parte de su valor intrínseco lo llevó a cuestionarse no solo su carrera, sino su propia identidad. Alejandro empezó a construir una hoja de ruta. No iba a dejar que sus inseguridades lo definieran. Empezó a estructurar un proyecto en el que pudiera aunar sus conocimientos con su deseo de marcar la diferencia. La idea de un emprendimiento que utilizara la tecnología para facilitar la comunicación entre generaciones lo capturó. Anotó términos que le resonaban: conexión, legado, empatía. Esto no solo lo llenaba de emoción, sino que también lo anclaba en la realidad de su potencial. Sin embargo, pese a su creciente entusiasmo, una sombra ineludible seguía acechándolo. La figura de su rival volvía una y otra vez, como un espectro que lo desafiaba en cada decisión que tomaba. Era un recordatorio constante de las altas expectativas y la competencia despiadada del mundo corporativo que había dejado. Fue entonces, una noche, mientras revisaba las notas que había ido recogiendo, que comprendió que el verdadero campo de batalla no se encontraba en la guerra contra su rival, sino dentro de sí mismo. Se trataba de enfrentar los miedos que lo habían mantenido a la defensiva, de aceptarlos y redefinirlos. En su mente resonaba el eco de su voz interior: si no lo haces ahora, nunca lo harás. Esa frase se convirtió en su mantra, impulsándolo a ejecutar su propuesta y salir al mundo con una actitud frontal. Tan pronto como se organizó, envió un correo electrónico al rival que una vez había sido solo un competidor. Ya no quería estar a la sombra de su éxito, deseaba presentar su proyecto directamente y demostrar que había creado algo que importaba. Un gran dilema se cernía sobre él: la incertidumbre del resultado, del rechazo, se chocaba contra su deseo de enfrentar a su rival con la confianza de que había encontrado un propósito genuino. Y mientras esperaba el momento de la revelación, sintió que se engullía: el destino lo aguardaba con una mezcla de desafío y posibilidad. Porque en esa conexión con su proyecto, Alejandro había comenzado a forjar no solo su nuevo camino, sino su propia identidad. Pero justo cuando estaba a punto de enviar aquel correo que podría cambiarlo todo, su teléfono vibró. Un mensaje inesperado de Valentina apareció en la pantalla, dulcemente elusivo. «Necesitamos hablar», decía. En ese instante, el corazón de Alejandro se aceleró. ¿Qué podría complicar aún más su vida en ese frágil momento de cambio? Podría ser el motivo que finalmente lo llevara a los brazos del destino, o la sombra que lo arrastraría aún más. Alejandro sintió un escalofrío al leer el mensaje de Valentina. La incertidumbre se apoderó de sus pensamientos, haciéndolo cuestionar si su nuevo camino era tan seguro como había creído. Aunque había comenzado a trazar su futura aventura profesional, el eco de su vida anterior parecía aún presente, acallando su determinación. Pese a su creciente autonomía, la relación con Valentina representaba una dualidad, un ancla que lo unía al pasado y un hilo de esperanza hacia un futuro incierto. Con el teléfono aún en la mano, decidió tomarse un momento. No podía ignorar la importancia de esa conversación, pero al mismo tiempo, sentía que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. La decisión de encontrarse con Valentina no solo significaba cerrar un ciclo, sino abrir otra puerta que podría llevarlo hacia un nuevo tipo de claridad. Al llegar a la cita que acordaron, Alejandro no pudo evitar recordar la dinámica que los había unido. Había habido momentos de complicidad, risas y una atracción que siempre había cargado un manto de misterio. Pero las circunstancias habían evolucionado y, en este nuevo capítulo de su vida, se preguntó si Valentina podría comprender su transformación. ¿Podría ese encuentro servir como un reflejo del cambio que estaba experimentando? Cuando Valentina llegó, su presencia iluminó la mesa del café, y el aire entre ellos se tornó denso con la emoción de lo no expresado. Se miraron con una mezcla de nostalgia y curiosidad. Ella rompió el silencio al preguntarle sobre su vida desde que se alejaron. Alejandro sintió que esas palabras eran un convite a compartir su evolución, así que eligió ser honesto, revelando sus desafíos, sus sueños y su deseo de construir algo significativo. Valentina escuchaba atentamente. En sus ojos,
Alejandro pudo ver el destello de una comprensión profunda. Sin embargo, en su corazón se debatía un espectro de inseguridades ocultas. Mientras hablaba de sus aspiraciones y la misión detrás de su proyecto, una parte de él anhelaba que Valentina lo viera como el hombre en el que se estaba convirtiendo, no como aquel que había dejado atrás. Me alegra saber que sigues buscando tu propósito, dijo ella, su voz impregnada de un reconocimiento genuino. Pero, ¿te has detenido a pensar qué pasaría si fallas? La pregunta, tan directa como incisiva, lo golpeó. Alejandro frunció el ceño, sintiendo que la tormenta de dudas se agitaba dentro de él. ¿Era esa la esencia de su nuevo camino? ¿El temor constante a fracasar a pesar de las buenas intenciones? Mientras discutían sobre los riesgos y las recompensas que venían con perseguir los sueños, llegó a la conclusión de que la conversación le proporcionaba más que solo consuelo, le daba claridad. Su ruptura con el pasado no era un punto final, sino un espacio para crecer. Sin embargo, cuando Valentina le planteó la posibilidad de una colaboración entre sus habilidades y su nuevo proyecto, un nudo se formó en su estómago. ¿Sería capaz de combinar su vida personal con la profesional sin perderse a sí mismo? Con la tensión acumulándose, Alejandro se dio cuenta de que en su búsqueda de autenticidad había surgido un nuevo dilema, la oportunidad de fusionar su vida personal con su ambición profesional. Valentina representaba la conexión con su antigua identidad y, a la vez, una posible aliada en su nueva aventura. La conversación giró en torno a las posibilidades, y él se sintió cada vez más cautivado por la idea de que su vida podría entrelazarse de formas inesperadas. Pero cuando terminó la reunión, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Podría realmente aceptar una nueva forma de conexión sin sacrificar su camino? Al salir del café, sintió un renovado impulso, pero la intriga persistía. El correo que había dejado en espera aún podía cambiar su destino. Al mismo tiempo, Valentina había reabierto una puerta que escondía tanto promesas como retos. La encrucijada se presentaba de nuevo ante él, una en la que tendría que decidir entre la búsqueda del éxito personal o la exploración de un nuevo vínculo que podría enriquecerse al mismo tiempo. Con su mente dividida entre las palabras de Valentina y la inminente respuesta de su rival, Alejandro se encontró al borde de una elección. Momentos después, recibió una notificación en su teléfono. Era el primer paso hacia una nueva revelación. Con un susurro de inquietud, sabía que aprendería algo que podría redefinir todo su esfuerzo. La notificación en su teléfono era un mensaje del director de la empresa que había estado siguiendo. Se le había concedido una entrevista. La euforia recorrió su cuerpo, pero pronto fue opacada por la reflexión. Sabía que esa entrevista era más que una oportunidad laboral, era un test para evaluar si realmente estaba listo para abandonar su vida anterior y asumir un nuevo papel. La presión crecía en su interior. Al día siguiente, se sentó en su pequeña oficina improvisada, rodeado de papeles y anotaciones. Necesitaba enfocarse. Comenzó a revisar su presentación, pero las palabras de Valentina seguían dando vueltas en su mente. ¿Realmente podría soportar la carga del fracaso? Esa pregunta lo empujaba a buscar una resolución más profunda dentro de sí mismo. Era evidente que su inseguridad no se limitaba a su vida profesional, este era un ciclo en su desarrollo personal que debía romper. Con determinación, se levantó de su silla y se miró en el espejo que colgaba en la pared. Soy capaz de esto, se repitió. Decidió escribir una lista con sus logros recientes, nuevos contactos, proyectos iniciados, ideas concretas. Cada palabra escrita se convertía en un ladrillo que levantaba su confianza. En esos momentos, se sintió como un arquitecto de su propio destino, con la capacidad de decidir qué estructura quería construir. La entrevista llegó más rápido de lo esperado. Al cruzar las puertas de la empresa, una sensación de adrenalina lo invadió. Cada saludo, cada sonrisa de los empleados con los que se cruzaba, era un recordatorio de que se encontraba en la arena de juego. El momento era ahora. Mientras esperaba, repasó mentalmente sus puntos clave, pero un destello de duda se coló en su mente. ¿Qué pasaría si no cumplía con las expectativas? Al entrar en la sala de entrevistas, fue recibido por el CEO y un panel de ejecutivos. Las miradas directas lo intimidaron.
Empujó hacia atrás sus ansiedades y se concentró en responder con apertura. Compartió sus visiones, su pasión y sus sueños de crear un entorno propicio para el crecimiento. Aún así, el temor a ser juzgado lo seguía asediando. ¿La vulnerabilidad y la ambición podían coexistir en el mismo espacio? A medida que la conversación avanzaba, un punto de inflexión se presentó. Uno de los ejecutivos planteó un dilema ético sobre un proyecto pendiente de su predecesor. La pregunta hizo eco de lo que había discutido con Valentina: ¿qué haría si la línea entre ganar y perder se volvía turbia? La decisión de enfrentarse a sus valores era inminente. Decidió ser honesto, planteando la necesidad de evaluar la integridad del proyecto, incluso si eso significaba arriesgar su posición. La sala se quedó en silencio. En ese instante, para Alejandro, el tiempo se detuvo. Supo que había desnudado sus verdaderos principios. El CEO sonrió levemente, había reconocido algo valioso. Mientras la reunión finalizaba, Alejandro se sintió liberado. Había comenzado a dejar atrás el miedo a fracasar en favor del deseo de ser auténtico. Al salir del edificio, el aire fresco lo envolvió. Una mezcla de alivio y emoción se apoderó de él, pero a la par, una inquietud se manifestaba. La posibilidad de vincularse con Valentina en un proyecto común se sentía más cercana, pero también podría influir en su decisión de aceptar el cargo, si es que se le ofrecía. Súbitamente, su teléfono vibró de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Valentina: ¿te gustaría cenar esta noche? Creo que hay mucho que discutir. En su interior, Alejandro sintió una oleada de curiosidad y temor. Esa cena podría redefinir lo que había elegido al salir de su pasado. Podría ser la respuesta que tanto buscaba o el detonante de una nueva incertidumbre. La elección entre lo personal y lo profesional se cernía sobre él, como una sombra persistente. ¿Estaba realmente listo para abrir más puertas mientras aún trataba de manejar las que ya había cruzado? La noche se volvía un tablero de ajedrez en el que cada movimiento contaba. Alejandro respiró hondo, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El camino hacia su futuro podría depender de lo que ocurriera esa noche en la cena. ¿Sería capaz de tejer un nuevo rumbo que incluya tanto su ambición como su conexión personal? Los rayos del sol se filtraban por las cortinas mientras Alejandro se preparaba para la cena con Valentina. Aunque había pasado el día revisando correos y ajustando detalles en su presentación, su mente no dejaba de divagar hacia lo que podría significar esa reunión. La mezcla de ansiedad y emoción burbujeaba en su interior. No solo era una cena, era un punto de inflexión en su vida. Mientras se vestía, se preguntaba si realmente podía integrar su desarrollo profesional con una conexión tan personal. La cena no era meramente un encuentro, representaba la posibilidad de formar una alianza profesional y un lazo emocional. Hábilmente, se esforzaba por no dejar que su corazón se interpusiera entre su razón y sus aspiraciones profesionales. En el restaurante, un ambiente acogedor y sofisticado le dio la bienvenida. La música suave le permitió respirar más fácil y desconectar un poco de la tensión acumulada. Cuando Valentina apareció, sus ojos se iluminaron. Su presencia irradiaba una energía que le resultaba familiar y desconcertante a la vez. La conversación comenzó de manera casual, pero pronto se adentró en terrenos más profundos. ¿Cómo te sientes después de la entrevista?, le preguntó Valentina, su tono lleno de curiosidad genuina. Alejandro tomó un sorbo de vino, sopesando sus palabras. Me sentí bien, aunque hubo momentos de duda. Siento que he comenzado a tomar decisiones más alineadas con mis principios, respondió. Valentina sonrió y sus ojos brillaron. Eso es clave. La autenticidad es fundamental, tanto en la vida personal como en la profesional. Si te presentas como realmente eres, atraerás a las personas adecuadas para ti. Sus palabras lo impactaron, reflejando un pensamiento que había luchado por formular. A medida que la cena avanzaba y los platillos llegaban, la conversación giró hacia sus visiones para el futuro. Alejandro se dio cuenta de que había un ritmo natural entre ellos, una conexión que lo alineaba con sus ambiciones y aspiraciones. Valentina compartió sus propios proyectos, revelando un surgimiento de ideas que generaban impacto. En ese momento,
comprendió que no tenía que elegir entre su vida personal y profesional, podría crear un espacio en el que ambas áreas se nutrieran mutuamente. Sin embargo, las inquietudes lo asaltaban constantemente. ¿Qué pasaría si se permitía involucrarse más con Valentina, solo para descubrir que su creatividad se veía ensombrecida por la relación? Los temores lo acosaban, y aunque se esforzaba por ser honesto, el fango de la autocrítica emergía otra vez. Sabía que tenía que ser auténtico, pero el eco de su voz interna le decía que podría perderse en esta nueva conexión. ¿Crees que es posible equilibrar una relación personal con una sociedad creativa?, le preguntó Valentina, como si pudiera leer su mente. Se sintió expuesto, pero decididamente respondió: creo que podría ser una fortaleza, siempre que haya respeto y comunicación. Mirando a Valentina a los ojos, sintió una chispa de posibilidad. Pero en ese instante, su teléfono vibró, interrumpiendo la burbuja de intimidad que los rodeaba. Era una llamada del director de la empresa, un recordatorio tangible de que debía decidir sobre su futuro profesional. El corazón de Alejandro latía con fuerza. ¿Se atrevería a atraer desafíos tanto en lo laboral como en lo personal? ¿Sería capaz de gestionar sus miedos y abrirse a Valentina al mismo tiempo? La conversación cernía un nuevo peso sobre él, como un temporizador que contaba con cada tic-tac. Tenía que elegir entre aceptar la oferta del CEO y avanzar hacia su futuro, o mantener su conexión con Valentina en el aire, abrazando la incertidumbre. La cena estaba llegando a su fin, pero la tumultuosa decisión apenas comenzaba a tomar forma en su mente. El momento culminante del encuentro lo esperaba, y con él, el potencial de cambiar su vida por completo. Mientras sus miradas se cruzaban, Alejandro supo que había un riesgo que estaba dispuesto a asumir. La decisión que haría esa noche esclarecería no solo su camino profesional, sino también su futuro emocional. ¿Podría realmente dar el paso hacia el desconocido, fusionando una vida impulsada por la pasión con el riesgo de la vulnerabilidad? La respuesta estaba en el aire, justo a un par de preguntas más de distancia. La cena terminó, dejando en el aire una mezcla de emociones que pulsaban en el pecho de Alejandro. Se despidió de Valentina con un abrazo que, aunque breve, pareció traer consigo la promesa de algo más. Mientras caminaba hacia su coche, su mente giraba en torno a la llamada que había recibido, la oferta del CEO. Las palabras resonaban en su cabeza, como un eco que no podía silenciar: el futuro es tuyo, hazlo el mejor. Sentado al volante, las luces de la ciudad iluminaban su rostro pensativo. El inmediato contraste entre lo que había vivido esa noche y la presión de una decisión laboral lo llenaba de una profunda incomodidad. Ese tira y afloja entre sus deseos personales y sus ambiciones profesionales lo desubicaba. La conexión con Valentina había abierto una puerta de posibilidades, pero la incertidumbre también suscitaba una creciente ansiedad. Mientras conducía, Alejandro no podía evitar imaginar cómo sería su vida si decidía aceptar la oferta. La imagen era prometedora: un ascenso, más responsabilidades, y por supuesto, su trabajo finalmente reconocido. Pero a su vez, la idea de dejar a Valentina en un segundo plano lo llenaba de inquietud. Se vio a sí mismo compartiendo historias, pasando noches enteras en brainstormings creativos, pero siempre escondiendo una parte de su corazón. ¿Qué valía más, el éxito profesional o una genuina conexión emocional? Aquella noche, la tormenta de pensamientos que lo abrumaba encontró un pequeño refugio en el papel que siempre había jugado su trabajo, el de ser su prioridad. Pero, ¿qué pasaría si esta vez optara por algo diferente? A medida que la ciudad pasaba rápidamente por su ventana, Alejandro comenzó a replantear su enfoque. La autenticidad que Valentina había mencionado resonaba ahora con más fuerza. Si su carrera debía alzarse, debía ser desde un lugar de verdad, no de compromisos vacíos y logros superficiales. Al llegar a casa, se sentó en la mesa, donde su ordenador portátil parpadeaba, esperándolo. Sus manos se iban convirtiendo en nerviosas compañeras mientras escribir un correo al CEO no era solo un acto profesional, era también una declaración de intenciones. No estoy dispuesto a sacrificar mi autenticidad por una línea en mi currículo, pensó, sintiéndose cada vez más decidido. Decidió que si iba a aceptar la oferta, lo haría con condiciones que no comprometerían su esencia.
Al iniciar esa respuesta, un mensaje de Valentina ilumina su móvil. En él, unas palabras sencillas pero significativas, la cena fue inspiradora. Me gustaría seguir explorando nuestras ideas juntos. Aquel mensaje encendió un chisporroteo de conexión que encajaba con lo que Alejandro anhelaba. Sin pensarlo demasiado, respondió. A mí también me pareció genial. Estoy dispuesto a explorar no solo el trabajo, sino lo que esto significaría para nosotros. Mientras enviaba el mensaje, las proyecciones en su mente comenzaron a tomar forma. La idea de integrar sus desafíos profesionales con el vínculo personal crecía como un impulso dentro de él. Su corazón latía con fuerza. Había tantas preguntas aún por responder, pero el compromiso de ser quien realmente era empezaba a tomar forma. De pronto, un fuerte deseo por abrazar la incertidumbre lo inundó. Era el momento de redefinir su camino, no se trataba solo de elegir entre una promoción o el amor, sino de forjar un camino que uniera ambas dimensiones de su vida. La decisión no sería fácil, sin embargo, era clara. Su mente se llenó de nuevas ideas para la presentación que iba a realizar la semana siguiente, no solo enfocarse en los números, sino en cómo construir un proyecto centrado en la autenticidad y la conexión genuina con sus colegas, y quizás, con Valentina también. Mientras planeaba cada palabra, un nuevo sentido de urgencia se apoderó de él. El siguiente paso no solo afectaría sus ambiciones, sino también la apertura de su corazón. Pero de repente, su teléfono sonó de nuevo. Era un contacto inesperado, alguien del pasado que podría traer consigo más que simples recuerdos. Mientras la pantalla mostraba el nombre, Alejandro sintió como la tensión se instalaba en su pecho. Había llegado el momento de enfrentar no solo lo que venía, sino también su propia historia. Esa llamada podría cambiarlo todo, y él estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. ¿Sería capaz de encarar su pasado y, al mismo tiempo, avanzar hacia el futuro que tanto deseaba? La luz parpadeante de su teléfono iluminó la habitación, arrojando sombras que danzaban en las paredes, como si la propia casa se uniera a sus pensamientos conturbados. Al mirar el nombre en la pantalla, una oleada de recuerdos dolorosos y anhelos olvidados surgió en su mente. Era Pedro, un compañero de su antigua empresa, con quien había compartido no solo proyectos, sino también sueños y frustraciones. Ese contacto le recordaba un capítulo que había decidido cerrar. Con un suspiro profundo, presionó atender. La voz de Pedro, familiar y cordial, resonó en el auricular. Alejandro, ¿cuánto tiempo? Necesitamos hablar. Hay algo importante que quiero compartir contigo. La curiosidad mezclada con la incertidumbre le hicieron repasar las implicaciones de esa conversación. ¿Por qué ahora? ¿Qué podía ser tan crucial que requería su atención? De pronto, la posibilidad de que fuera una simple conversación se tornó en algo más amenazador. A medida que intercambiaban palabras, Alejandro se sintió arrastrado a una mezcla de nostalgia y ansiedad que amenazaba con desdibujar su nuevo sentido de propósito. Antes de despedirse, Pedro reveló un hecho inesperado: te sigo desde que te fuiste. He estado trabajando en un proyecto que necesita a alguien como tú. Tu enfoque en autenticidad es justo lo que necesitamos. Alejandro sintió una chispa encenderse en su interior. La oportunidad, aunque tentadora, implicaba un dilema: su futura visión profesional en el lugar donde había fracasado antes o aferrarse a la estabilidad y continuidad de su actual trabajo. Mientras la conversación terminaba, una nueva necesidad se manifestaba en él: quería forjar su propio camino, sin estar atado a antiguas cadenas. Así, la oferta de Pedro resonó en su mente, como un eco distante de las esperanzas que había dejado atrás. Se despidió, pero la conversación había abierto una puerta que no estaba seguro de querer cruzar. Nada más colgar, sintió la presión de su decisión también por su vínculo con Valentina. ¿Acaso debía dejar pasar una oportunidad que prometía el cambio que tanto anhelaba? Su mente se debatía entre lo conocido y lo nuevo, entre el refugio de lo seguro y la búsqueda de su verdadero yo. Valentina había despertado en él un deseo de ser auténtico, pero ahora se enfrentaba a una posibilidad que requería que espoleara el coraje que había estado cultivando. Lentamente, se sentó en su escritorio. Abrió un documento en blanco,
ansioso por dejar fluir sus ideas sobre la presentación que debía realizar. Era el único modo de terminar de diseñar su plan, no solo para impresionar al CEO, sino para reconocer lo que realmente quería manifestar en su vida. El teclado resonó bajo sus dedos, formando una narrativa donde se entrelazaban la efectividad en los negocios y la autenticidad emocional. Promesas de colaboración, conexiones genuinas y un espacio donde todos pudieran florecer. A medida que sus pensamientos se concretaban en palabras, el sentido de urgencia se fusionaba con un nuevo propósito. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, un frío sudor lo recorrió, el miedo al compromiso se agazapaba en lo profundo de su ser. ¿Qué pasaría si fallaba de nuevo? La presión de las expectativas podía desmoronar la confianza que había construido. Era un dilema que había que afrontar, y sabía que posponer una decisión solo atrajo más complicaciones. Un nuevo mensaje de Valentina interrumpió sus pensamientos: me pregunto si hay algún lugar para ti donde tus dos mundos puedan unirse. Sus ojos se entrecerraron mientras procesaba sus palabras. Aquello no era solo un mensaje, era un espejo de sus propias inquietudes. La conexión se profundizaba y, al mismo tiempo, se tornaba en un potencial riesgo. Al cerrar la laptop, Alejandro sintió como el latido de su corazón elevaba su pulsación. La dualidad de su camino, la carrera y la relación que empezaba a vislumbrar se entrelazaba en su mente. ¿Estaba realmente preparado para afrontar esta nueva etapa, o permitiría que el miedo lo retuviera en las sombras de su inseguridad? Mientras se preparaba para una posible nueva vida, una última notificación en su teléfono lo sorprendió, un recordatorio de la presentación. Era el momento decisivo, el instante en que sus decisiones comenzarían a definir lo que era y lo que podría llegar a ser. Con un flujo de determinación, Alejandro sabía que debía enfrentar la incertidumbre que lo acechaba. Esa presentación podría no solo cambiar su carrera, sino el rumbo de su vida personal. Sentía que el destino lo arrastraba hacia un clímax inevitable. ¿Sería capaz de dar el paso hacia su auténtico yo, o el temor lo detendría en seco? La tensión se hacía palpable. Lo único que tenía claro era que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día de la presentación llegó con una combinación de nervios y expectativa que palpitaban en el pecho de Alejandro. Había pasado las últimas semanas reorganizando sus pensamientos y su vida, y ahora, con todos los componentes listos, sentía que su momento finalmente había llegado. La decisión de integrar lo personal y lo profesional en una misma narrativa había sido liberadora, y cada palabra que había escrito era un reflejo de su autenticidad. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, su mente se proyectaba en el futuro. Visualizaba cómo sería ese nuevo camino en su vida, uno donde podría combinar su pasión por los negocios con su deseo de conexión genuina. La imagen de Valentina lo animaba, no solo como un amor, sino como una aliada en su nueva búsqueda de significado. En su mente, el eco de sus palabras resonaba: la autenticidad es fundamental. Al entrar, fue recibido por el CEO y un panel de ejecutivos que lo esperaban. Sus miradas no lo intimidan como antes, se sentía preparado. Se colocó frente a la pizarra y comenzó a exponer su propuesta, alineando sus experiencias pasadas con el futuro que anhelaba. Compartió su historia personal, el viaje que lo había llevado a renunciar a su antiguo trabajo para buscar algo significativo, algo que realmente resonara en el mundo. Cada diapositiva era un recordatorio de su transformación, y mientras iba narrando su visión, vio cómo la atención de los ejecutivos se intensificaba. Habló de la importancia de crear un ambiente de trabajo donde la autenticidad y la conexión fueran pilares, no solo para el éxito empresarial, sino para el bienestar de todos. Sentía que estaba hablando no solo a una audiencia, sino a un grupo de potenciales colaboradores que podrían llevar su visión a la realidad. Las preguntas que surgieron del panel fueron inteligentes y desafiantes. Alejandro respondió con confianza, abordando cada inquietud con un enfoque claro y proactivo. Cada respuesta reafirmó su visión, transformando el temor en un impulso de convicción. Cuando la reunión finalizó, los aplausos resonaron en el espacio, no solo eran una aprobación, sino un reconocimiento a la vulnerabilidad y el esfuerzo que había tejido en esa presentación. Al salir, sintió una mezcla de alivio y júbilo. Había logrado más que una simple aceptación, había reafirmado su identidad.
En su interior, comprendió que su transformación no había terminado, era el comienzo de una nueva etapa, una que incluiría a Valentina y su deseo de colaborar. Con cada paso hacia la salida, lo que una vez fue un camino oscuro se iluminaba con posibilidades. Al llegar a casa, Alejandro se sentó de inmediato frente a su computadora. Eufórico, escribió un mensaje a Valentina, compartiendo cada detalle de la presentación y su recepción. Espero que esta sea una chispa para algo más grande, concluyó. Al descubrir el brillo de su deseo por crear un camino que navegara entre su vida laboral y personal, la emoción de la posibilidad era palpable en el aire. No pasó mucho tiempo antes de recibir una respuesta. Valentina estaba entusiasmada y expresó cómo la idea de trabajar juntos resonaba con ella. Tu autenticidad brilla a través de tus ideas, mencionó, y eso empoderó a Alejandro aún más. Fue en ese punto que Alejandro decidió que no solo quería avanzar en su carrera, sino también en su relación con Valentina. Quería que ambos exploraran la creación de un proyecto juntos, un espacio donde pudieran fusionar su pasión por el trabajo y su conexión emocional. Sabía que sería un desafío, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Finalmente, con los cambios firmemente arraigados en su vida, Alejandro entendió que había pasado de ser un prisionero de su propia ambición a un arquitecto de su propio destino. El éxito ya no se medía a través de la codicia o el reconocimiento superficial, sino en la autenticidad de las conexiones que había forjado. No era solo un nuevo comienzo, sino la construcción de un legado personal que englobaba sus valores más profundos. Una lucha interminable por impresionar a los demás, encontró satisfacción en ser fiel a sí mismo y en alzar la voz con confianza. La transformación de Alejandro es un recordatorio de que, en la búsqueda del éxito, es posible encontrar un espacio donde las pasiones y las relaciones se entrelazan, creando así un camino hacia el verdadero logro personal. No solo se convirtió en un profesional competente, sino en un individuo cuya esencia ahora resonaba en todo lo que hacía. Es momento de unirte a esta increíble travesía. Si quieres seguir viendo historias que inspiran, no olvides suscribirte inmediatamente, porque estas próximas historias pueden cambiar tu vida. Deja un me gusta ahora para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Comenta tus pensamientos y teorías sobre el desenlace de Alejandro y comparte este video ya con al menos 5 amigos que necesiten este impulso. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.